Nuevamente, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. En esta ocasión los saludo para continuar con los estudios del libro de Isaías, que empezamos la semana pasada. Permítanme hacer una oración antes de continuar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos permites escudriñar tu palabra a través del libro de Isaías. Te pido bendiciones para los hermanos que están escuchando, igualmente para mí, para que hable solamente lo que tú deseas en esta ocasión. Dejo en tus manos este estudio en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a continuar con el libro de Isaías. El texto que veremos en esta ocasión es Isaías 5, del 1 al 7. Es una parábola como las que hablaba nuestro Señor Jesucristo. La verdad central es que Dios es el labrador e Israel su viña que dio frutos extraños. A veces pensamos o imaginamos a Dios como alguien tan fuerte y de tanto poder que no tiene emociones, o que las únicas emociones que tiene es el enojo ante el pecado y la desobediencia. Al menos yo, antes de conocer a Cristo, crecí con la idea de un Dios que solamente castiga y que no ama. Cuando yo tenía un mal comportamiento, solamente escuchaba la frase: Dios te va a castigar. En este pasaje de Isaías vamos a ver algo muy hermoso, que es el amor de Dios. Vamos a imaginar al profeta Isaías en medio de la fiesta de la vendimia, platicando con el pueblo de Israel. Él dice que va a entonar una canción de un amigo y va a cantar algo relacionado con esta celebración. Dice: un amigo tenía una viña a la que le dio el mejor cuidado y esperando una gran cosecha, porque trabajó en ella con mucho empeño. Sin embargo, al dar el fruto de la viña son uvas extrañas, uvas raras, uvas amargas, ácidas, como le quieran ustedes llamar. La pregunta del profeta al pueblo de Israel va a ser: ¿quién tuvo la culpa? ¿El labrador o la viña? Si el labrador dio todos los cuidados a esa viña, pues lógicamente la respuesta va a ser que la culpa es de la viña. Continuando con la segunda parte de este estudio, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el pasaje de Isaías 5, del 1 al 2, dice: cantaré el cantar de mi amado, a su viña. Tenía una viña en una ladera fértil. No dice Isaías quién es ese amigo del cual está cantando, solo dice que era mi amado, o sea, una persona muy allegada a él. La ladera fértil es la rica tierra donde vive el pueblo de Israel hasta la fecha. Esto fue lo que Dios hizo por Israel en el tiempo de Isaías. Lo recordaban como Dios los había sacado de Egipto y les prometió una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra muy buena. En el versículo 2 dice que esa tierra la había cercado, la había despedregado, plantó vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre, y también hizo en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, o sea, esas uvas de las que hemos hablado, ácidas, amargas o extrañas. Dios se había revelado a su pueblo al plantarlos en esa tierra prometida. Les reveló y les enseñó una fe desde antes, ¿verdad? Esa fe, y les dijo que ellos eran el pueblo escogido. Les envió profeta también para amonestarlos. Esto en sentido simbólico, eso de despedregar, de deshiervar y de plantar vides escogidas, eso es lo que significa que Dios les envió personajes como los profetas, personajes como Moisés, como Abraham, como viene en el libro de Hebreos capítulo 11, todos esos personajes, y también a través de toda la historia de Israel, las personas que Dios envió para limpiar, para enseñar, para darle a ese pueblo escogido lo que tanto necesitaban para conservar esa fe. Una torre
era sembrada en medio de la vid, significaba el que guarda, el que cuida, para que no entren extraños a maltratar esa vid. Y esa torre también eran los profetas y los atalayas que estaban al tanto para advertir al pueblo de lo que no estaba bien, que no hicieran también alianzas con los pueblos vecinos. También eso les quiere enseñar a través de esta parábola. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para extraer el vino o el jugo de la uva. Hermanos, este cantar es un cantar de una persona que ama demasiado, o sea, Dios, que ama demasiado a su pueblo. No podemos decir demasiado, sino que ama mucho a su pueblo, pero ese pueblo lo decepciona. Es un canto de decepción, de una persona que ama demasiado y no es correspondido. Seguimos adelante con este pasaje del libro de Isaías, siguiendo en el capítulo 5, versículo 3 y 4, dice: ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que no haya hecho en ella? ¿Por qué pues, esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? En esta ocasión se nota el anhelo de Dios, porque el Señor a través de este canto les está diciendo, a través de la boca de Isaías, apela a la conciencia del pueblo de Israel para advertirles del peligro inminente que estaba frente a ellos. Esto es el cautiverio al que iban a ser llevados, y fueron llevados porque no entendieron. En el pasaje, continuando con el pasaje del capítulo 5, en el 5 y 7 dice: ahora pues os daré a conocer lo que yo haré con mi viña. Quitaré el cerco y será consumida. Romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos. Mandaré las nubes para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá en su placentero vergel. Esperaba el derecho y he aquí la vileza. Esperaba la justicia y he aquí el clamor. Entonces, ante los oídos sordos que hace el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, recuerden que en ese tiempo estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur Judá. Entonces, al decirles Dios al hablarles Dios a través de Isaías en esta parábola, ellos hacen oídos sordos, hermanos. Entonces dice Dios lo que va a hacer. Le va a quitar todo lo que había hecho sobre ella. Le va a quitar toda la protección. La va a dejar de regar, de cultivar. Porque en vez de dar uvas dulces, lo que él deseaba, su viña dio uvas agraces o ácidas, malas. Qué decepción, ¿verdad?, para el dueño, para Dios. Va a derribar su vallado, la dejaría expuesta a toda bestia del campo, a todos los invasores de Siria, de Asiria, de Egipto, de Babilonia, todos los que vinieran, que así fue, hermanos, y a cuanta bestia quisiera pisarla. Dejando de cultivarla, quedaría peor que antes que fuera la tierra prometida, dura y apta solo para cardos y espinos. Pero he aquí el profeta empieza a identificar a ese amigo. Ese amigo es Dios. Ese amigo que está cantando, el canto del amigo es Dios. Y el pueblo es el pueblo de Dios, el que Él escogió, Él amó, Él lo llevó, se encariñó con ellos y ellos supieron quién era Dios, pero lo despreciaron su amor. ¿Qué puede hacer el dueño? Esto, los llevó al ver que los lleva a la tierra prometida, los plantó en una viña fértil y donde fluía leche y miel, pues Dios ahora con toda justicia va a dar su juicio y su castigo.
La injusticia e impiedad del pueblo constituían en una perversión del propósito de Dios y una traición. Eran culpables de avaricia, de lujuria, de amor a los bienes de este mundo, de la lujuria, de la borrachera, de la incredulidad, de la arrogancia, de la confusión de los valores morales. Pervirtieron toda la verdad, se creyeron autosuficientes en medio de su orgullo y además pervirtieron la justicia. Por ello viene, y la consecuencia de esto es esa destrucción terrible. Podemos ver todos los pecados, en esta ocasión podemos ver que todos esos pecados se parecen a lo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viendo una pandemia tan tremenda, hermanos, y mucha gente no se arrepiente. Aún el pueblo de Dios, en las actuales circunstancias, decepcionamos a Dios, hermanos. Él ha hecho todo lo posible y todo lo necesario para que nosotros produzcamos un buen fruto en lo personal y como iglesia, y no lo hemos hecho. Si damos frutos como esta viña, frutos silvestres, frutos ácidos, frutos amargos, pues, ¿qué va a hacer Dios? Él nos juzgará también a nosotros. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Quitémonos de toda hipocresía, hermanos. No queremos tener esa apariencia de esas vides y dar ese tipo de frutos. Los frutos que Dios espera de nosotros, como su viña en la actualidad, son los mismos de antaño. El juicio, la justicia, las normas morales que se han pervertido tanto, hermanos, que los enderecemos nosotros los que somos creyentes, que hagamos algo por esta sociedad. ¿Cómo podemos hacer algo? Pues hablando de la palabra de Dios, hermanos, exhortándolos a que dejen sus caminos para volver al camino de Dios, exhortándoles para que ellos y nosotros llevemos ese fruto del que hemos hablado en Gálatas 5, 22 y 23, que son el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, porque contra tales cosas no hay ley. Dios les bendiga, hermanos.